En este video conoceremos algunos datos importantes sobre las Islas Canarias en la época de la Antigüedad. En concreto, nos vamos a centrar en el período que abarca desde el año 700 a.C. hasta el siglo XIII después de Cristo. Este período de la historia me resulta relativamente interesante, puesto que no hay una densa información acerca de ella, como si la hay, por ejemplo, de la época de la conquista, entre el siglo XIV y el siglo XVI. Resaltar que las Islas Canarias tienen un origen volcánico y una antigüedad aproximada de unos 20 millones de años. De forma resumida, se puede decir que los primeros pobladores de Canarias eran los aborígenes guanches, aunque estos recibían un nombre distinto en función de la isla que habitasen, como por ejemplo los bimbaches en la isla del Hierro o los benaoaritas en La Palma, aunque en este vídeo no nos detendremos mucho en hablar de los aborígenes. Ya en el siglo VIII a.C. se sabe que los fenicios superaban las columnas de Hércules, que era así como se le conocía en la antigüedad al estrecho de Gibraltar, y posiblemente llegan a las Islas Canarias. En estos años la información disponible sobre las islas es escasa, así pues algunos estudios revelan que el poeta griego Hesíodo en los Trabajos y los Días habla de Macarón Nesoi, que significa isla de los bienaventurados, tierra de felicidad a donde los héroes tras su muerte van, y que ha sido relacionada con Canarias. Entre el año 610 y 595 a.C. hay registros de que una expedición fenicia por el Atlántico, patrocinada por el faraón egipcio Necao II, arribó a las Islas Canarias. En el siglo V a.C. es cuando se habla por primera vez de un posible asentamiento en el archipiélago por tribus bereberes norteafricanas. Su economía se fundamentaba en la ganadería, aprovechando también los recursos vegetales y marinos. Es en esa época cuando los territorios insulares empiezan a estar fragmentados políticamente, diferenciándose el jefe, cuyo liderazgo era aceptado por todos. El culto al sol y la luna es generalizado, de manera que la montaña y otros accidentes orográficos se convierten en lugares sacralizados por su cercanía a la divinidad. Hubo también en estos tiempos un viaje largo alrededor del archipiélago canario del cartaginés Anón en un intento de circunnavegar el continente africano. Entre los años 188 y 186 a.C. nace por primera vez la expresión Islas Afortunadas en la obra del comediógrafo latino Plauto Las Tres Monedas. En el siglo I se produjo una expedición a las Islas Afortunadas patrocinada por Jubá II, rey de Mauritania e islas adyacentes, entre ellas las Canarias. También el autor siciliano Diodoro Sículo relaciona las islas atlánticas con los viajes cartagineses desde Cádiz. Por otro lado, el geógrafo griego Estrabón cita unas islas de los bienaventurados en su geografía que con toda seguridad se refiere a las Canarias. Además, ya por esta época, Plinio el Viejo realizó la primera descripción más o menos fidedigna de Canarias en el libro VI de su Historia Natural, allá por el año 70 después de Cristo. En el siglo II, el geógrafo griego Claudio Ptolomeo, en su guía geográfica, establece el meridiano de las Islas de los Bienaventurados, Canarias, hasta el país de los seres, China, utilizado hasta el descubrimiento de América. Entre el siglo III y IV después de Cristo, el hecho más trascendental del que se tiene constancia en el archipiélago fue la datación de ánforas romanas que aparecieron en el litoral canario, sobre todo en Lanzarote y La Graciosa, lo que prueba la visita de navíos romanos a las Islas Canarias según algunos investigadores. La datación correspondería a los siglos I a.C. y IV después de Cristo. En el siglo VI se produce el viaje de San Brandán junto a otros monjes de Irlanda en busca de una isla de provisión. Aquí se origina el mito de San Borondón. En el siglo VII, Isidoro de Sevilla describe las Islas Afortunadas en su etimología, situándolas en el Océano Atlántico frente a Mauritania. Entre los siglos IX y X se producen las primeras referencias árabes a las Islas Eternas, Al-Yalidat, que se supone son las Canarias.
Entre los años 1079 y 1080, el historiador bizantino Michael Atalia Tess, en su historia, hace una descripción de las Islas de los Bienaventurados, Canarias, en la que ofrece datos físicos y climáticos de enorme interés. Hacia el año 1154, Al-Idrisi, que fue un cartógrafo, geógrafo y viajero, nacido en Ceuta en el Imperio Almorávid, nombra en su geografía la isla de los Carneros y la de los Pájaros, las Islas Canarias, frente al puerto de Asafe. Al-Idrisi había sido un geógrafo que revolucionó el mundo de la cartografía por ser uno de los partícipes que creó el primer mapa mundi. En el año 1290 se produce la representación de la isla de San Borondón en el mapa mundi de Hereford. Se trata de la representación más antigua que se conoce de la mítica isla. Allá por el año 1291 se produce la exploración de la costa africana por los hermanos genoveses Vivaldi, quienes supuestamente arribaron a alguna de las Islas Canarias. Y es hasta aquí, hasta finales del siglo XIII, en donde hablamos de la prehistoria de las Islas Canarias. Comentar que los siglos siguientes, especialmente el siglo XIV y el siglo XV, estuvo marcado por una actividad incesante en el archipiélago canario, puesto que se produce la conquista y colonización de las islas. Por lo tanto, es una época de muchísima actividad y de muchísimos cambios sociales, culturales y económicos que sufrieron pues, el archipiélago canario.